forma indistinta por distintos rumbos y gracias al presidente del Círculo de Suboficiales y en relación con el suboficial mayor Valdivieso de Ejército, que se conocían, faltábamos nosotros los aeronáuticos para integrar el grupo que seamos hegemónicos, las tres Fuerzas Armadas. Nos acoplamos al proyecto que en su 99% está desarrollado por Rubén, en el cual por otros caminos yo había llegado casi a los mismos valores que él había obtenido. Y la idea era presentar los proyectos como están determinados, proyecto de ley, decreto, todo eso demás, que el de proyecto decreto fue a posterior, que surgió como una idea para reemplazar el punto 1 del tema del 53 bis. Y por intermedio nuevamente del suboficial mayor Bramicino, presidente del Círculo de Suboficiales, y un acercamiento que él tenía con el secretario de Políticas y Estrategia Militares, el ingeniero agrónomo Sergio Rossi, le presentó el proyecto y lo vieron bien para ser insertado en la nueva ley. Por más que diga proyecto, está tratado en la ley. Nosotros estuvimos exponiendo en una cámara, en una sala virtual del EMCO, en el cual Rubén va a expresar casi lo mismo que le va a detallar a ustedes, y recibimos con un regocijo, por lo menos que fue aceptado, no fuimos interrumpidos en ningún momento para aclarar ningún punto, y esencialmente esto, lo que nosotros pretendemos y pretendimos más que nada defender, es que no se modifiquen más los coeficientes. Por eso la idea nuestra es que esté inserto en la ley, no en las reglamentaciones, que siempre están a gusto y piacere como ha pasado en todos estos años. Entonces, al hacer la trazabilidad de todos los aumentos que tuvimos, pudimos llegar a despejar este número que nosotros propusimos. Y a posterior, para dar un lugar al número 1, que es el origen del cálculo de nuestros saberes, se proyectó el tema de la unidad retributiva, que también se vio con buen agrado. Pero, por supuesto, pero sé que ha tenido buena repercusión. Recién en una reunión que tuvimos todo el grupo, determinamos, después de que estuvo en los lugares que está, porque está en los presidentes, en los vicepresidentes de cada una de las cámaras del Congreso, inclusive en un secretario de la Comisión de Defensa, porque el secretario de la Comisión de Defensa se elijo un suboficial mayor de la Fuerza Aérea. Entonces, no, vamos a decir, no es que nos aliviaron el camino, pero lo presentamos todo. Una vez que concluimos eso, recién decidimos viralizarlo, porque se había viralizado antes un borrador que teníamos y se interpretó mal. Entonces decimos, una vez que estaba con la anuencia de todas las autoridades que nosotros dijimos, vamos a presentar el trabajo, recién lo viralizamos. Por ahora, vuelvo a decir, tenemos buena repercusión. Ahora le cedo la palabra a Rubén, que Rubén es el artífice más que nada de todos esos gráficos, eh, y le va a detallar mucho más. Y bueno, si hay alguna pregunta, estamos dispuestos a evaluarla. Desde ya, gracias. Rubén, adelante vos. Dale el audio, Rubén. Al audio. ¿Ahora? ¿Ahora se escucha? Sí. Buenas noches para toda la asociación ASA. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, acá estoy justamente no en representación de nuestro equipo de trabajo, sino yo soy simplemente y humildemente un colaborador más de este equipo de trabajo del proyecto de ley y proyecto de decreto. ¿Cómo está organizado básicamente este equipo de trabajo? Es un grupo de suboficiales mayores que están retirados y en actividad. La listita nuestra de este equipo de trabajo, que surgió de otro grupo enorme de suboficiales, que estamos en un grupo, nos apartamos de ese grupo para formar el equipo de trabajo de haberes, con 6/9 suboficiales, y por otro extremo, llegamos a estas conclusiones finales. Este equipo de trabajo está conformado por el suboficial mayor Ricardo Miranda Valdivieso del Ejército Argentino, el suboficial mayor BGM Oscar Dramicino de la Fuerza Aérea,
el suboficial mayor doctor Francisco López, en paz descanse, Dios lo tenga en su gloria, que tanto ha contribuido, colaborado con nosotros. Él falleció de COVID-19, todos lo sabemos. El suboficial mayor doctor José Manuel González, del Ejército Argentino, y el suboficial mayor Guillermo Eduardo Rodríguez, que está presente y ya hizo la presentación. Y bueno, yo simplemente soy un colaborador de ellos, no es que yo sea, como dice, está bien, él me quiere a mí, yo también lo quiero, Rodríguez, pero en realidad yo solamente colaboré con ellos. Y todo puso un poco. ¿Cómo fue esto? Rodríguez tenía su matemática de hace más de 40 años, yo hace un tanto también que vengo detrás de esto, hace mucho. Don Valdivieso siempre estuvo en la política, en el Congreso, y sabemos que los otros, el doctor López y González, son abogados, suboficiales abogados, así que ellos también son los que estuvieron en el texto y en el espíritu, cómo hacerlo, y especialmente al suboficial mayor Dramicino, de la Fuerza Aérea, quien es el que él tiene un acercamiento, no sé definir si hay una amistad, pero él tiene un acercamiento con el secretario militar de Defensa, el señor Sergio Rossi. Entonces, por allí fue que el mayor Dramicino propuso que se le podía acercar este proyecto y que él lo viera. Así fue, él canalizó esta propuesta hacia el ministerio. En una oportunidad, el jefe de la comisión se comunica con nosotros, con el equipo, y nos dice que íbamos a exponer el 19 de octubre a las 9:30 de la mañana, por el lapso de 60 minutos. Y en esa oportunidad habían cuatro presentaciones. Después se vuelve a comunicar el jefe de la comisión de haberes y nos dice que no, que solamente hay un solo proyecto. Y qué bueno que el señor ministro es el que había dado el ok para que se haga la presentación. Entonces, bueno, nos quedamos contentos y bueno, a posterior de esta presentación expuso la comisión misma el proyecto de la comisión. Después, cuando terminó todo esto, vinieron los mensajes del jefe de comisión, de otro integrante de esa comisión también, dándonos el ok y que era muy bueno el proyecto y que ya ellos estaban trabajando en función a ese proyecto y a otros proyectos más, elaborando su dictamen final que iba al ministerio, o sea, para el señor ministro, y después de allí el dictamen con todo el reordenamiento de la nueva ley, o sea, la modificación total de la ley 19.101 en los artículos que corresponden a ambas comisiones, son dos, iba a ser elevado al Congreso. Paralelo a esto, el suboficial mayor Valdivieso, él, con sus contactos, hizo que le hiciésemos llegar a la Comisión de Defensa en el Senado y los integrantes en diputados. O sea, el proyecto completo, o sea, la nota que corresponde, más el proyecto de ley y al final el instrumento del proyecto, que es un decreto. Hasta acá, punto final, digamos, está todo cerrado. Lo último que recibimos del oficial mayor Dramicino es que se había comunicado con el jefe de la comisión, le había dicho que ya estaba en la etapa final y que, bueno, los iba a facilitar el link para poder bajar la grabación de aquella presentación del 19 de octubre a las 9:30 de la mañana. Bueno, creo que esto ha sido un redondeo de introducción. Yo quedo ahora a disposición de esta asociación para las preguntas que quieran hacer, que deben tener algunas, o simplemente, si quieren, le hago una exposición como un suboficial más de ustedes. Ustedes dirán. Bueno, ante todo quería darte las gracias, Rubén, y a Guillermo. Apoyamos totalmente el proyecto de ustedes. Cualquier proyecto que sea presentado por suboficial debe ser agradecido, reconocido y valorado. Creo que es algo muy importante para nosotros mismos. Es un logro no tan solo de ustedes, es un logro de los suboficiales para nosotros. Yo quisiera, Rubén, por favor, que hagas un pantallazo de lo que es este proyecto, sobre todo el tema de la unidad retributiva.
y cómo impactaría más o menos en el haber de los cuadros, ¿no es cierto? Sí, Perdón, sí, cómo no. está el presidente de ASA, no me di cuenta, así que si quiere decir unas palabras. Gracias, Rubén, gracias, Guillermo. No, está bien, no hay problema por si quieren grabar esto, lo que pidieron al principio, no hay ningún drama si lo están grabando, porque cuanto más votos tengamos de todos los suboficiales, más presión se puede hacer. El hecho ya está, pero no deja de estar porque todavía la ley no se trató en el Congreso, así como nos pasó de saber que el secretario de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados se elige un suboficial mayor. También es importante que a lo mejor hay alguno que tiene conocido a uno y juntar votos para que eso se facilite un poco más en el momento que se trate en el Congreso y digan, está bien, esta está bien porque está bien explicado qué es lo que se trató en el desarrollo de todo lo que se llevó, ¿no? Pero, no sé, hacete un paneo, Rubén, de todo lo que más o menos pusimos en el elenco. Sí, cómo no, no hay problema. Si hay nadie más tiene algo para agregar, decir, yo, cuando usted me dé el ok, yo... El presidente le iba a dar muy bien, cómo no. El micrófono, Jorge, el micrófono. Jorge. Perdón, ¿ahora me escuchan? Sí, sí. Disculpe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, agradecido que nos den una explicación del proyecto, ya lo teníamos bastante en claro, pero es bueno que los que están dentro del proyecto, los que se han sumado y han hecho este equipo, nos den su visión, ¿no? Y a dónde quieren apuntar, todo el proyecto, en qué se basa. Así vamos aprendiendo e interiorizándonos de todo este proyecto. Así que muchas gracias, soy el suboficial Kisber Jorge, retirado de la Armada Argentina, así que los escuchamos. Gracias. ¿Qué tal, Kisber? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un gusto, ¿cómo te va? ¿Bien? Es un agrado saludarte y mandarle un abrazo muy grande, no sé si está acá López. Claudito debe estar, porque estaba trabajando en este momento también, pero seguro que va a entrar en este momento. ¿Qué tal, Rubén? Ahí está, como todo comando, está camuflado, ¿viste? Claro. Estoy escuchando, Rubén. Un gusto, bueno, amigo, el gusto es mío. Gusto, y para vos también, Guillermo, un gusto. Gracias. Soy Claudio López y de Marina. Gracias. Listo, ahí le explico y primero, antes que le explique, le doy gracias a la asociación por hacernos de rampa y de propulsión. Y como dijo recién el suboficial, es de todo este proyecto. Realmente fuimos 6 los que trabajamos, pero hay más personas detrás de esto y están todos ustedes. Y bueno, gracias por interesarse y es de los suboficiales y para los suboficiales. Pero acá agrego una coma. Es para los oficiales también, porque es la escala jerárquica en su totalidad. No hay acá una parcialidad, sino hay una totalidad. El proyecto es integral, es para todos. Listo, ahora sí le paso a explicar. La ley 19.101, en el artículo 53 bis, tiene la modalidad allí de cómo hacer los cálculos para determinar los saberes. O sea, la ley en sí ahí no explica detalladamente, sino su reglamentación en la que se expide. O sea, eso ya lo sabemos todo en el asunto. Ahora, directamente vamos al artículo. Este artículo es es el bastón que tiene el Poder Ejecutivo Nacional para determinar los saberes y darle la movilidad que allí está establecida. O sea, él dice que excepto el teniente general o equivalentes, el resto de los grados será determinado en el segundo párrafo por el Poder Ejecutivo Nacional por unos coeficientes que él establece. Y el primero que nosotros le denominamos referente de cálculo, que sería en este caso el teniente general y equivalentes, tendría el haber de él de acuerdo a lo que cubre un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, eso no está vigente actualmente, independientemente de que cada uno sepa que fue desenganchado por una ley, no sé, etcétera, etcétera, que está bien
y tenemos registrado el antecedente, la cuestión es, lo objetivo y real es que hoy no está así, no está determinado su haber por un juez de la Corte Suprema o de los jueces de los tribunales federales, no está. Entonces significa que eso no es que está sin efecto y no está en la ley, no está derogado. No hay una ley que diga deróguese el artículo 53 bis, primer párrafo, o reemplácese o sustituyase esos términos legales que usa el Congreso para hacer la ley. No está. O sea que está, pero sin eficacia, no está. Ahora, si hay una ley que lo ha dejado sin efecto, es una acción indirecta. Por eso tenemos doctores y abogados, ustedes también lo tienen, que entienden del tema. O sea, alguna ley de presupuesto en el pasado o alguna en particular hizo mención y de ahí se agarran para desengancharlo. Pero taxativamente y literalmente no está. Entonces significa que hoy en día, tomemos una trazabilidad de haberes, o sea, la suma de muchos haberes desde el pasado hasta el día de la fecha. Podemos tomar, si quieren, el año 1992 o particularmente del 2012, que es justamente el fuerte, hasta el último decreto, que es el 819 del 2020 con el 7%. Ahí se toma todos esos saberes, se hace una barrida, una sola línea, como se dice en estadística, se traza la trazabilidad de haberes, y ahí nos van a dar unos altibajos increíbles que suben y bajan. Todos esos están en el boletín oficial y, como dice, en cada boletín oficial, en cada decreto, reemplácese el anexo tanto. Significa que cuando dice reemplácese el anexo tanto, ya tenés determinado el haber del primero y del último, de los 17 grados. ¿Qué nos queda hacer? Simplemente comparar con el anterior, hasta el 2012 y más atrás, y ahí nos damos cuenta si es aumento, incremento, etcétera, etcétera. Esta movilidad, ¿qué es lo que produce? Produce en la parte remunerativa una traslación, mucho o poco, un segmento, o bien produce en la parte no remunerativa un gran desplazamiento o un poquito menos. Ahí está el tema, ¿no? En ambas hay una movilidad. El haber siempre se está moviendo, excepto el teniente general, el resto por unos coeficientes. Esos coeficientes tampoco están en la ley 19.101, si ustedes los buscan. ¿Cuál sería el coeficiente para el oficial mayor? No está. Obviamente que está en una norma, porque hay que hacer un estudio para determinar cuánto tiene que ganar un oficial mayor. ¿Está bien? En comparación, etcétera, 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 con otros. De la Administración Pública Nacional, etcétera. Ahora, esos coeficientes también se pueden determinar, porque uno, ¿qué es lo que dice? Si toma la ley como referente del primero, al último dice, bueno, el primero es el 100%, el suboficial mayor, hoy en día, el 50%. ¿Qué quiere decir? Que el haber del suboficial mayor representa el 50% del primero, y así la del cabo, la del voluntario, la del teniente, alférez. De todo el mundo es así. Ese coeficiente se fueron moviendo, ahí está. ¿Y cómo nos damos cuenta? En cada anexo del boletín oficial. Creo que acá es una base como la matemática aplicada al haber nos da indicios. Y de ahí podemos deducir nosotros cuán bien estuvimos o cuán mal estuvimos. Ahí está. Ahora, cuando se crearon los suplementos no remunerativos, el decreto, creo que fue el 911, de ahí para atrás hasta el 2004, y después en el 2012, con el decreto 1305, los dos coeficientes, responsabilidad jerárquica y el otro, administración de material, ahí está, cuando esos se crearon, sobre ese haber habría que aplicarle unos coeficientes de una tablita que en ese mismo decreto establecía que vos multiplicabas eso por el haber y te daba una retribución bruta mensual, o sea, la suma del blanco y negro, llamémoslo así, remunerativo más no remunerativo, retribución bruta mensual, sin descuento, ¿no? Eso te da una nueva jerarquización porque te sitúa en una tabla, a una altura. O sea, si el primero ganaba tanto, ahora con esta suma gana tanto. El mayor ganaba tanto, con esta suma gana tanto, y el cabo sucesivamente. Y eso te da una nueva escala. Cuando fueron creados esos suplementos, o sea, esos coeficientes, fueron muy altos para el segmento 1, o sea, el personal superior. Muy altos. Y para el personal de suboficiales, muy bajos. Entonces, esto nos indica a futuro que si vamos a la Corte, y que de hecho así fue, Sosa Carla Elizabeth, fallo de la Corte Suprema,
dice que esos suplementos en negro denominados, que no le gusta que le digan en negro, sino que ahora le aplicaron un término, entre comillas, se llama regularización de haberes, esa regularización a futuro, cuando se lleve, esos suplementos esos coeficientes hay que incorporar a la base. Entonces significa que van a tener un haber en blanco muy alto y un haber para aquellos que tenían menos coeficientes más bajos. ¿Qué es lo que pasó ahora? ¿Qué es lo que pasó ahora? Bueno, entonces, esto es lo que le quería explicar. Es garantía y está establecido, y el Poder Ejecutivo lo hace porque en la ley así está establecido, que tienen que ser esos coeficientes móviles. Esos coeficientes móviles con el tiempo nos trajo diferentes pérdidas de poder adquisitivo, particularmente en el personal de suboficial. Cada vez que se quiso corregir esos coeficientes, o sea, el traslado de la parte en negro sobre el blanco y recalcular, el resultado final, que fue en la jerarquización, un descenso desproporcional. Ese descenso, cuando uno traslada al bolsillo, es pérdida del poder adquisitivo. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿se puede dejar de hacer eso? Y no, porque la ley hace que se tenga que hacer. Lo que se puede dar como solución es modificar la ley. Acá entra el equipo a trabajar. Modificar la ley. ¿Cómo podemos hacer? Y hay que modificar el artículo 53 bis. ¿Y en qué oportunidad? Y esta dio la casualidad que en el año pasado, o no, en la gestión del gobierno anterior se había formado una comisión, que en esa estaba el doctor López, y habíamos tomado contacto con el doctor López y había presentado un proyecto anterior parecido a este. Entonces, pero bueno, terminó el gobierno, se diluyó la comisión, pero por suerte en este nuevo gobierno se impulsa nuevamente una comisión para modificar estructuralmente la ley, y eso le llama reordenamiento. Ahora, la diferencia entre el anterior y el actual es la siguiente, que en el anterior nosotros entramos con ese proyecto por una ventanita que se llamaban otras iniciativas o otros proyectos, y pudimos entrar. Ahora, en esta nueva comisión no se pudo entrar porque no hubo esa ventana para presentar otras iniciativas o otros proyectos para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo se hizo para entrar acá? Como le dijimos al principio, un integrante de nuestro equipo, que es el doctor Dramicino, el oficial mayor Dramicino, de la Fuerza Aérea, él tiene un acercamiento con el secretario militar de Defensa, el señor Sergio Rossi, que de paso le damos gracias al señor Sergio Rossi, inclusive al ministro, y al señor presidente, que es el que ha habilitado todo esto, y le ha dado sin precedente alguno la oportunidad a un grupo de suboficiales y a toda la suboficialidad para presentar un proyecto de la integralidad de los 19 grados, o sea, personal superior y subalterno, no solamente con miras para el personal suboficial. Ahora, entonces, y entra por ese lugar, y bueno, y llegó hasta lo que yo le había dicho, hasta que tuvimos que exponer, el equipo tuvo que exponer en aquel día a esa hora. ¿Qué trata este proyecto? Dice reemplazar el artículo 53 bis, o sea, se pierde el primero y el segundo párrafo, pero reemplaza literalmente el texto, pero no hace que pierda el espíritu, ¿no? O sea, la ley se mantiene porque la ley militar es buena y noble. Para mí, particularmente, y el equipo que estamos, lo vemos a la ley 19.101 como una muy consistente y muy buena ley que regula el ejercicio de la profesión militar. Ahora, particularmente el título 2, capítulo 4 haberes, justamente el artículo 53 bis, al reemplazarlo, ¿cómo hacemos para que se mantenga el espíritu, pero cambie el texto? Bueno, dice, a los fines previstos del artículo 55, la presente ley establezcase la jerarquización salarial. O sea, introducimos un término nuevo denominado jerarquización salarial. Que normalmente esto está en el artículo 5 de la misma ley, que habla de la jerarquización, que es la distancia de peldaño en peldaño. ¿Está bien? Y es más, la distancia del primero y la distancia entre grado y grado. Solamente que ahora aplicada al haber. Entonces, ¿de qué trata esto? Es una tabla. Ahora, ¿a qué se debe esa tabla? Acá va la respuesta. Primero, la pregunta, pero si nosotros ya tenemos una jerarquización, Rubén,
Sí, sí, pero es móvil, o sea, es discrecional, está a criterio. ¿Está mal o está bien? Está bien porque está en la ley. ¿Y el Poder Ejecutivo la puede ejecutar? Sí, señor, la puede ejecutar, totalmente. Ahora, en función a esto, si reemplazamos eso y ponemos en el lugar de la discrecionalidad una tabla fija, que ya esté tabulada, una distancia fija entre grado y grado y del primero, directamente. Y bueno, ¿y qué sentido tiene? Justamente el sentido es el siguiente, no hay más discrecionalidad. O sea, no vamos a tener más dos decretos distintos. El decreto anterior, en donde el suboficial mayor, vamos a dar un ejemplo, por dar, así como otros grados. En el 2016 estábamos al 59%. Del 2015, perdón, y del 2016 del 2015 al 2016 bajamos al 51,35. Entonces, significa que no hay igual. Y de ahí después bajamos al 49. Y después ahora subimos al 50. O sea que nos están diciendo que en cada decreto o subimos o bajamos. Y en estos últimos tiempos, a partir del 2016 para acá, bajamos. Porque acuérdense que en el 2016 se implementó a través de una resolución ministerial lo que se llamaba el plan plurianual en etapas, denominado blanqueo. ¿Qué era eso? ¿Qué significado tiene? Era el traslado de lo que teníamos como no remunerativo, el achique de los coeficientes, y trasladarlo al haber mensual que se transforme en remunerativo, sea en blanco, y después recalcular. Eso es lo que yo le decía hoy. ¿Qué hizo eso? Desde el 2016 hasta la resolución 03 del 2018, hizo esto, que bajemos, según los gráficos que ustedes tienen en el proyecto. Según esos gráficos bajamos. O sea, bajamos en sueldo, no. En sueldo no, siempre no podemos, por ley nadie puede bajar el sueldo. Lo que sí, se hizo la pérdida del poder adquisitivo porque antes estábamos al 59 del primero, después bajamos al 51,35, después bajamos al 49 y ahora subimos al 50, 49,6, ahora subimos al 50, centésimos. Entonces, esa discrecionalidad sería reemplazada por una escala salarial, por una tabla de jerarquización salarial ya fijo, de grado en grado y del primero. Ahora, esta tabla, ¿qué beneficios trae? Y trae que por un aumento por paritaria, que nosotros inclusive no tenemos la participación, pero es traslativo porque somos de la Administración Pública Nacional, el 7%, por ejemplo, entonces significa que el que está jerarquizado al 60% en el caso de un mayor en esta tabla, tiene el aumento igual, todo el mundo va a tener el 7% tal cual. ¿Está bien? Entonces, esa es la enorme ventaja de mantener una tabla fija en esta. ¿Va a ser por siempre fija? Y no, porque esta tabla también, ahora, de ser modificado, o sea, la introducción de esta tabla en el proyecto y de ser aprobado, dándole lo que hay al gobierno, después hay que instrumentar el nuevo articulado. ¿Cómo hay que instrumentar? Bueno, a través de un decreto, que es el proyecto de decreto que también este equipo le ha presentado al señor secretario militar de Defensa y al equipo que lidera el señor, a su equipo, un instrumento para el Poder Ejecutivo que es a posterior que sea aprobado la ley. Y ese decreto estaría reglamentando el artículo nuevo de la ley. ¿De qué se trata ese proyecto? Bueno, dijimos que nosotros la ley la pedimos reemplazar, se perdía el texto, pero no el espíritu, y es cierto. O sea, establecimos una escala salarial para todos los 19 grados, inclusive para el primero, pero el primero en este decreto es móvil. O sea, el primero solamente sería móvil. O sea, el primero estaba enganchado con los jueces, ahora va a estar no enganchado, sino que va a estar a determinación del Poder Ejecutivo Nacional. ¿Y cómo? Va a estar con las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional, que son el ministro de Defensa, secretario de Estado, secretario militar de Defensa, otros subsecretarios, que tienen un haber. Este haber hoy actualmente ronda en un promedio de 174.000 pesos. Inclusive en el gobierno de la ciudad están casi parecidos, ahí están. O sea, entendemos que el referente de cálculo para nosotros no es el primero, tampoco es el último. Ahora,
pero tampoco es el ministro. O sea, no podría tener el haber del ministro. Entonces, se lo llevó al haber de un secretario de Estado. Ahora, ¿cómo se llegó a eso? Bueno, tuvimos con el equipo dos modalidades. Repito, primero, se estableció la escala salarial para, excepto el teniente general y equivalente, para todos una tabla fija de jerarquización. Segundo, el instrumento del decreto, que se aplicaría a lo que ya está introducido en unidades retributivas para el referente de cálculo, que es el 1, que se estaría moviendo. Ahora, Teresa, el referente de cálculo estaría emparejado, alineados con los funcionarios de la jerarquía superior del Poder Ejecutivo. Bien, hasta acá, todo bien. ¿Cómo llegamos a esto con el equipo? De dos maneras. Primero, tomamos los sueldos de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios superiores. Y después tomamos la canasta básica total con el voluntario. O sea, el voluntario, para la época de este proyecto, hoy ya actualizado, estaba representado en la canasta básica total un porcentaje, más o menos el 80-81%, cuando se inicia en el 2012. Inclusive en la actualidad hay una enorme diferencia. Ahora, para que el voluntario, que es el último grado, tenga algo cercano, o igual a la canasta básica total, había que determinar una jerarquización. Entonces se determinó una jerarquización que, adicionándole los suplementos generales, que son dos, el SAS y el suplemento tiempo mínimo, llegaba y superaba a la canasta básica total. Y de ahí una escala hacia el primero, y coincidentemente, buscando técnicamente aplicada la matemática al haber, el primero llega a un sueldo cercano y parecido a uno de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, de funcionarios superiores. Entonces, de esta manera se estableció una escala nueva del proyecto. Entonces quedaría en aquel tiempo, ahora ya como varió la canasta básica total, ahora está en 52.000, en aquel tiempo estaba en 49.000 cuando se hizo estos cálculos. Acá está lo que le quería decir, ahí ya tendría que haberse movilizado. ¿Cómo es la movilidad del primero? Bueno, el primero va a tener un haber móvil, basados en unidades retributivas, para que en este caso eran 4.200 unidades retributivas a 33 pesos, daba en aquel tiempo un haber de 138.000 para el primero, y ahí coincidentemente 274.000 de bruto. Un suboficial mayor quedaría al 60% de jerarquización y quedaría a un 155.000. Y el voluntario estaría en 39.000 con una jerarquización del 28,50, que les llevaría a 46.000. La canasta estaba a 49, yo le dije próximo. Ahora, esta escala debería haberse ya modificado en el supuesto de que esté todo aprobado y este instrumento aplicado, porque la canasta subió a 52. O sea que el primero se tendría que haber movido. Centésima, pero se tendría que haber movido. Ahora, ¿cuáles son los pros y los contras de este proyecto? ¿Cuál es el pro? La jerarquización salarial en tabla fija es una novedad, una tabla más en la ley 19.101, como la tabla de grados, como la tabla de antigüedad de servicio, como los años de servicio, como los años de discapacidad, etcétera, los porcentajes de capacidad, una tabla más que no está en la ley y ahora estaría. Ahora, el primero estaría emparejado con los funcionarios superiores del Poder Ejecutivo Nacional y a la vez en unidades retributivas, y serían móviles, toda la vez que el Poder Ejecutivo lo haga móvil para todos sus funcionarios. Ahora, esto, al moverse el primero, automáticamente el resto de la tabla ya tiene, por similitud y por exactitud, en la tabla un nuevo haber, todo el personal militar con todos los grados de la jerarquía militar. Bueno, mis estimados, ustedes dirán ahora. ¿Puedo hacer una pregunta, suboficial? Adelante, estimado. ¿Quién habla? ¿Qué tal? Daniel Porte de Chubut, suboficial primero ¿qué tal, don retirado de la Porte? Armada.
Gracias. Entonces, ¿qué pasaría si los ministros de defensa o los ministros se bajan el sueldo el día de mañana? Bueno, usted tiene primero que tiene la premisa de ley que el haber que usted hoy por el decreto nuevo debe ser unos 62.000 pesos, ¿puede ser? Sí, no, yo no Bueno, cobro eso ni usted por nunca casualidad. usted nunca puede percibir por ley menos que eso. Yo lo que sí venía observando cuando estaba en actividad, lo que sucedía con estas tablas que regulaban el sueldo con el tema ese de responsabilidad jerárquica, responsabilidad del material y demás, lo único que hacían era bajarle el sueldo al suboficial mayor. O sea, cada vez el suboficial cobraba menos que el oficial, al mismo nivel de años. Un teniente de navío que tiene mucho menos años que un suboficial mayor, cobraba más que un suboficial mayor. Yo lo que quiero, a mí me gustaría que hubiese una tabla donde el suboficial mayor, que tiene 30, 35 años de servicio ya, cobraría lo mismo que un capitán de corbeta o de fragata en el caso de la Armada. Eso para mí sería que se regulen bien los sueldos. Pero bueno, no sé si eso algún día podrá ser. Sí, de hecho que este proyecto prevé lo que acaba de decir el señor. Está previsto eso, y está subsanado la inquietud que usted tiene respecto a eso. Porque usted tiene una jerarquización del 60%, y actualmente usted tiene 50%. O sea que usted tiene 10 puntos más sobre la media. Eso es gracias al producto de un estudio de campo que se hizo en el pasado, denominado trazabilidad de haberes. Y se ha proyectado de esta manera. Este 60 todavía no lo tenemos porque todavía esto no ha sido aprobado, es un proyecto. Claro, exactamente. Sí. Bueno, de todas maneras usted, señor, en el decreto 245 del 2013 de abril, usted jerarquizó 62,24. 61,24, perdón. O sea que usted está acostumbrado ya a este número y ha bajado hasta hoy en día 50. O sea que perdió 11,24 puntos. Y acá con esta ley estaría recuperando 10 puntos. No obstante eso, en los anexos que pusimos de los proyectos que están, donde están la escala y se habla de unidad retributiva, si lo han visto, en el proyecto del decreto, usted va a ver que en el número final, un suboficial mayor con 35 años de servicio está en 155.000 y un capitán de fragata está en 166 contra un capitán de corbeta que está en 126. Estamos más cerca. O sea, lo que tratamos es quedar cerca de lo que es un teniente coronel y los paralelos de las tres Fuerzas Armadas. Si ustedes lo aprecian, ese número se corrige acá en lo que nosotros estamos haciendo. Por supuesto, es la esperanza que tenemos de que llegar a buen puerto, de decir, no, el 60% queda para el suboficial mayor y por ende para abajo todo. Pero si se aprueba esto, porque usted mire la escala de jerarquización, un teniente, un capitán de fragata está en el 67,40, nosotros estamos en un 60, en la propuesta, por supuesto, ¿no? Y un capitán de corbeta está en 55. Estamos ahí acercándonos. O sea, tratamos de ser lo más equitativo y no quedarnos abajo, como en un momento estuvimos, abajo de un teniente de navío. ¿Entendés? O sea, eso lo entendimos bien, fue lo principal que nos movilizó para hacer todo eso. También hay que aclararle que este grupo de suboficiales, creo que ustedes también, no está buscando a través de este proyecto una comparación jerárquica. No. Ellos, el segmento 1 es personal superior y el segmento 2 es personal subalterno. Para ley así está. Ahora, lo que sí se ha hecho un estudio de campo en matemática, se hizo un estudio de trazabilidad de haberes, se ha tomado muchísimas normas y se ha detectado que hubo un altibajo, un sinfín de altibajos, de subidas y bajadas, y donde los promedios, a partir del 2016 hasta el día de la fecha, se ha generado, según los datos que arrojan esta estadística, una economía sobre el personal de suboficiales que representa el 85% de las tres fuerzas armadas. Ahí hay un dato que se llama la descompresión de haberes, en donde en el segmento 1
ha descomprimido menos y el personal de suboficiales, parecería por representar mucho más, ha descomprimido enormemente. Esto se traduce en ese estiramiento, quiere decir que el último, antes estaba un poquito más cerca del primero, ahora está enormemente más lejos. Y así en todo. Pero las tablas nos indica y nos posiciona, de acuerdo a ese estudio, al 60%. No hay una comparación con el teniente coronel por sus años, ni tampoco hay una comparación con el capitán de fragata, ni con otro oficial, no hay ningún tipo de comparación. Simplemente llegamos al 60 basado en un estudio técnico que arrojó ese número. Y bueno, ese es el número que se ha presentado en el proyecto y que la comisión le ha dado el ok y le gustó la idea. Bueno, permiso, Alfonso. Sí, adelante. Silva. Bueno, confirmado entonces el proyecto que presentaron ustedes, porque no lo leí, como había tanto proyecto había por haber, es del 60%. Bien, perfecto. Tomado. Ahora, escuché también por otros oficiales que siempre hay que pedir más. Por ejemplo, me dijeron que podrían pedir 64%, porque sabemos que desde arriba te pueden llegar a bajar. Eso es una realidad que puede llegar a suceder. Ahora, bien, teniendo esta información del proyecto presentado, ¿tenemos nosotros información del otro proyecto del oficial, por así decirlo? ¿Cuánto es el porcentaje del suboficial mayor? ¿Tienen ustedes, saben ese número? Si es 60, 55, 62, pregunto. No tenemos esa información, ese dato. No tenemos. Sí sabemos que el expositor de ese mismo día posterior nuestro también tomó contacto con este grupo de suboficiales, con este equipo de trabajo, y se hizo del proyecto que nosotros presentamos antes que la comisión. Entonces, nos da a entender que están manejando los mismos guarismos respecto a la jerarquización salarial. De hecho, en una oportunidad, en la conversación que se dio con el equipo, es que nosotros habíamos presentado inclusive un valor inferior a esto en su oportunidad, cuando empezamos recién. Y después nosotros tuvimos que subir este valor porque el estudio que nos dio a nosotros era realmente el valor que teníamos que presentar, pero como nosotros obviamente no tenemos la experiencia de un contador de 40 años que viene en este tema, no queríamos inclusive restarle nosotros la jerarquización, y sin embargo el estudio daba más alto. Entonces la comisión nos dijo, no, si ese es el resultado que le da, tienen que aplicar eso. Entonces es el valor que se le ha dado. Aparte, nos pidieron que justifiquemos cómo llegamos a esos números. ¿Y cómo llegamos a esos números? Por dos caminos. Primero, con un estudio de comparación de quién el referente de cálculo con quién debería estar, y el resto de los grados, particularmente el último, qué organismo tomamos, en este caso el INDEC, canasta básica total, para jerarquizar y cuando sea móvil siempre esté de acuerdo a la canasta básica total. Ahora, el otro tema, que yo también he escuchado eso, don Silva, de que hay que pedir más para que nos den menos. Este equipo no mantiene ese ideario. ¿Sabe por qué? Porque tiene que haber un estudio en donde la seriedad sea razonable y sea objetivo. O sea, que cuando lean el proyecto y empiecen a desglosar los gráficos, no encuentren allí algo que no se pueda justificar. Ese era no solamente nuestro temor, sino que nosotros honradamente, por eso estamos muy contentos, porque nosotros hicimos lo que el estudio arrojó. Ahora, también le dijimos a la comisión en estos gráficos que del 2016 en adelante hasta la resolución 03 del 2018, la meseta ha bajado enormemente, del 51,35 al 49,6, y después se mantuvo. Si ustedes leen el proyecto, se van a fijar. Entonces ahí le hicimos llegar a la comisión un gráfico en donde cuánto se hizo economía en el personal de suboficiales, millones, ¿no? En el personal de suboficiales, y el personal superior ha tenido un movimiento muy pequeño
hacia de forma descendente. Entonces, para que eso no ocurra más, este proyecto intenta a través de una tabla fija de jerarquización salarial darle solución. Y es más, con el instrumento del decreto, en unidades retributivas, darle la movilidad a todo. Sí, ¿qué tal, Rubén? Buenas noches. Rolando Flores te habla. Quería hacerte una consulta porque tuve un problema con el sistema, me desconecté y ahora ando sin cámara. Quizás me perdí y a lo mejor ya lo dijiste, pero por las dudas pregunto. La unidad retributiva, vos dijiste que está en 4.200. ¿Esa unidad retributiva es fija o es movible en el proyecto? No, la unidad retributiva no es exclusivo nuestro ni nos hemos inventado. Esa la tiene otros organismos del Estado también, centralizado y descentralizado. Lo usan la unidad retributiva. La unidad retributiva para este proyecto se valorizó en 4.200 unidades retributivas, en un valor de cada unidad retributiva de 33 pesos. O sea, si usted multiplica 33 pesos por 4.200, le va a dar un haber básico al referente de cálculo de 138.600. Y adicionándole el SAS y el suplemento a tiempo mínimo, llega a un bruto de 274.428. Significa que estaría cobrando como un secretario de Estado, el primero. Sí, está entre un ministro y un secretario. Pero yo decía, la pregunta mía era si es movible, o sea, o hay una ley donde ampara que esas unidades retributivas van a ser siempre las mismas, o son... No, porque dice si usted lee el decreto en su creación, fíjese, dice, sí, es movible, desde ya que sí, pero fíjese. Es movible dice, el valor unitario. Claro, establezcase para el grado de teniente general 4.200 unidades. ¿Esos 4.200 es movible entonces? No. Totalmente, totalmente. No, ¿en base a qué? Podés dejarla fija, pero vos lo que tenés en el artículo 3 es donde fija el valor. Ese es el que es movible. Claro, el valor siempre va a ser, se va a ir moviendo. Las unidades retributivas, usted puede mover de dos maneras, eso es una potestad del Poder Ejecutivo. ¿Está bien? Por eso, el Poder Ejecutivo puede decir, lo llevamos a 4.300 unidades retributivas y mantenemos a 33 pesos, o se mantiene la unidad retributiva y subimos a 34 pesos. Y así está la valorización. Normalmente el resto de la Administración Pública Nacional que tiene unidad retributiva aumenta solamente el valor. Si está a 33, lo llevan a 33,25, a 34, a 36. Claro, o sea, es movible, pero de acuerdo a quién determina, porque si el día de mañana se dice, bueno, la unidad retributiva se queda en el mismo monto, se va a mantener el mismo valor, pero vemos alrededor quizás que otros sueldos aumentan. O sea, ¿quién? Esa es lo que la duda mía, digamos. O sea, que por ahí... Primero que si en la ley se establece una tabla de jerarquización salarial, ya no se puede mover. Ahora, el referente de cálculo del número 1 siempre se va a estar moviendo para que el resto de los grados también puedan moverse. O sea, en cada aumento que exista en la Administración Pública Nacional y intervenga el Poder Ejecutivo como así lo hace, tiene que intervenir sobre el valor de la unidad retributiva para que el resto de los grados se muevan. Ahora le digo, le doy un ejemplo al revés, inverso en la matemática, señor. Mire, si usted tiene un aumento del 7%, como ocurrió ahora, ¿está bien? Significa que tiene que generar un aumento en el valor de la unidad retributiva del primero que represente el 7% para los 19 grados. ¿Está bien? Está bien. Se va modificando con el aumento. Todas las veces que el Poder Ejecutivo así lo determine. Entonces, la unidad retributiva no es fija, es movible en base a los aumentos que se vayan dando. El valor de la unidad retributiva. Por eso, el valor de la unidad retributiva. El valor de la unidad retributiva. Se va modificando. ¿Sí? Sí. Claro, pero con los políticos que hay, eso pueden ellos modificarlo y puede ser variable también eso. Por supuesto, está hecho para que eso. Claro. No solamente eso, la ATE y otros, está de acuerdo a los acuerdos que ellos lleguen, las unidades retributivas y el valor de la unidad retributiva se va modificando, que son los distintos aumentos. La ventaja en todo esto es que donde el ministro de Defensa se aumente el sueldo y se aumente unidades retributivas, también a nosotros nos deben aumentar en el mismo valor
las 19 cargos de suboficiales, oficiales y suboficiales lo mismo. O sea, si ellos se aumentan el 3% el sueldo, tienen que aumentar el 3% a los 19 cargos de las fuerzas, algo así, ¿no? Claro, usted tiene el referente de cálculo, el primero, ¿está bien? Tiene un haber determinado en función a unidades retributivas. Si ese haber se mueve, que es lo que interesa, se mueven los 19 grados. O sea, el resto de los grados ya está tabulado por ley, en forma fija. El porcentaje de aumento que reciba el primero lo va a recibir el resto en su totalidad. Sí, bien? eso se entiende perfectamente. Por eso yo apuntaba a las unidades retributivas y al valor, porque el resto ya se sabe, de acuerdo a lo que vos decís y de acuerdo a lo que está el proyecto, se mueve solo. Por Sí, eso señor. centro mi pregunta en esos dos valores, o sea, la cantidad de unidades retributivas y el valor de la unidad retributiva. Exactamente. El Poder Ejecutivo es el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas, constitucionalmente. Significa que él tiene la potestad, en el artículo 53 bis, de determinar nuestros haberes. ¿Cómo lo hace? Con este nuevo proyecto de esta modalidad, que lo mantiene al primero, como era antes, solamente que no está con los jueces, sino que está por unidad retributiva a criterio del Poder Ejecutivo, con funcionarios ejecutivos superiores del Poder Ejecutivo, con un haber. Ahora, el resto de los grados está tabulado por tabla. Entonces, nunca más usted va a tener esos altibajos que vienen teniendo casi toda la vida. Permiso, Alfonso. Sí, para darle un poquito más de tranquilidad con respecto a la unidad retributiva, la policía de la ciudad en principio también tenía una ley que estaba enganchado en la primera jerarquía con un juez. Después se cambiaron por unidad retributiva. O sea, lo que quiero decir que si se baja la unidad retributiva, no solamente tendrían problemas los oficiales, atento, eso es lo que voy a decir, los oficiales, porque bajarían rotundamente sus saberes. Entonces ahí ellos se pondrían la camiseta para pelear por la unidad retributiva, como sí también la fuerza de la policía de la ciudad, que son un montón. O sea, ya estamos enganchados, la primera jerarquía está enganchado con algo que se mueve, como dijo Alfonso, con algo móvil. Gracias. Claro, la policía de la ciudad, tengo entendido que está por un decreto, las unidades retributivas. Un decreto puede ser modificado totalmente por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en el caso de la jerarquización salarial, es una tabla que pasa a conformar el artículo 53 bis, nuevo. Sí, eso está bárbaro, porque como decís vos, o sea, ya no va a ser manipulado por los oficiales ni por nadie, ya va a estar por ley y va a ser intocable. Claro, yo entiendo que quiero aclarar una cosa. Este es un proyecto integral, o sea, desde el primero hasta el último. No creo que sean los oficiales quienes hayan manipulado el ascenso y el descenso de decreto en decreto, sino que ha sido la ley de presupuesto que nos ha entrado en forma y nos han, a nosotros, con el tiempo, nos han beneficiado. Pero, ¿qué pasó? Hoy en día, con este proyecto, le estaríamos otorgando un instrumento al Poder Legislativo para darle solución definitiva con una tabla dentro de la ley como cualquier otra tabla que la tiene ahí. Y, sin embargo, el primero, emparejarlo con un personal superior del Poder Ejecutivo y que sea móvil a discreción del Poder Ejecutivo en unidades retributivas. O sea, si de llevarse conforme a esto, esto sería el primero en ese haber, el día de mañana no puede bajar menos que ese haber, sino que tendría que el 7% que usted recibió ahora, tendría que recibir el primero en unidades, en valor de la unidad retributiva, y automáticamente se transforma en un 7% para toda la tabla de la nueva tabla de jerarquización salarial de la ley. Suboficial mayor, suboficial el primero porte otra vez, suboficial Rubén. ¿Puede ser suboficial mayor Rubén? ¿Rubén el apellido era? Sí, Alfonso. Alfonso. Sí, don Porte. Yo lo que voy, los oficiales, primero, me gustaría saber si contadores oficiales se acercaron al grupo de ustedes suboficiales para asesorarlo, para preguntarle, para colaborar, si algún oficial se les acercó. Primero, después le hago la otra pregunta.
Mira, yo te voy a contestar esa parte porque parte que es mi especialidad, de por sí te digo. El trabajo este se lo debe yo personalmente al director general de Administración Financiera de la Fuerza Aérea, el cual lo recibió con agrado y me deseó toda la suerte y me agradeció porque también lo incluíamos a ellos. Acá, particularmente desde que yo estoy en esto, no intervino ningún oficial. Lo que sí, a todos los oficiales que yo conozco y están en la jerarquía y en mi carrera, brigadieres y comodoros que están actualmente en la actividad, les informé qué es lo que estaba haciendo, para beneficio de todos. Creo que lo mismo hizo Alfonso, también lo hizo Valdivieso. O sea, nosotros informamos a quienes tenían también que saber. En el caso particular, como ya lo sabe Rubén, en el caso mío con el director general de Administración Financiera, casi 15 años de servicio con él en distintos niveles de jerarquía que él ocupó. Entonces, le dije bien claro qué es lo que pretendíamos nosotros, porque él salió a consecuencia de una respuesta a camaradas que salí así soslayadamente, después me dijeron presentar mejor que esto, y ahí después fue cuando nos juntamos con Rubén y el resto de los oficiales. O sea, tengan por seguro que acá oficiales no han intervenido, ni siquiera me dijeron, ¿por qué no pone un puntito más como dijiste? Nosotros buscamos que lo que pusimos, la respuesta esté escrita, no que después tengo que decir por qué puse 2 puntitos más. Lo que pusimos está en los papeles que están presentados, está todo ahí, bien clarito. No, no, está bien, suboficial, lo entiendo y bueno, lo comprendo, está muy bien. La pregunta era porque quería saber eso nada más. Pero entonces, el oficial ahora entonces lo que va a hacer es que va a regular el tema de los ascensos con los suboficiales. Cuando el Ministerio de Defensa le entregue cierta cantidad de dinero, en vez de, claro. No, es que al contrario. Los contrario, sueldos no los van a poder tocar, los sueldos no los van a poder tocar, pero sí van a modificar los ascensos. Ahora un suboficial para llegar a mayor capaz que tenga que hacer 10 años en la jerarquía anterior para llegar. No, mira, la política de la Fuerza Aérea en este momento le agregó un año más al cabo principal, un año más al suboficial auxiliar, un año más al ayudante, justificando de que todos se quieren quedar, que llegan a los 38, entonces de esta manera casi los obligan a que quiere llegar a suboficial mayor y irse con el tiempo mínimo, cumpla 40 años de servicio. O sea, eso ya es una medida que tomó la Fuerza Aérea. Te lo digo porque me pasó con mi hijo que tenía que ascender este año a principal y le engancharon un añito más. Acá el tema es fácil. Al contrario, este trabajo que se hizo, te lo hablo por la parte de que durante más de 10 años manejé el presupuesto de la Fuerza Aérea. Es más fácil porque yo tengo un referente de cálculo, saco la cantidad, digo y con un coeficiente yo distribuyo enseguida el presupuesto y eso lo tienen que hacer cuando hacen el anteproyecto que se presenta antes del 30 de junio. ¿Entendés? Es mucho más fácil para el presupuesto. Porque cuando vos te mandas el presupuesto, ¿qué te dice el Ministerio de Economía? Tiene tanto para acá, tiene este porcentaje de inflación y este es el valor dólar que tienen que calcular ustedes para hacer el presupuesto. Y en Avelo vos le decís, está, listo, ya está. Es mucho más fácil. No en cambio así, ¿qué pasaba? Te llegaba un monto y decían, bueno, pero ¿cómo distribuimos esto? Y ahí viene el problema. No, pará, pero che, no le puedo pagar menos al Comodoro que antes, dice, porque tiene esto. ¡Tum! Y ahí no encajaban y nos fueron tirando para abajo los sueldos a nosotros. ¿Usted no percibió? Sí, señor Schaffer, Schaffer tiene la palabra. Sí, buenas noches, oficiales. Desde Córdoba, Social Schaffer, muy agradecido por el proyecto y felicitaciones. No obstante, yo tengo una pregunta con respecto al proyecto. La pregunta, bueno, es a ver si se entiende. En la ley, el suboficial que se retira, que tiene el derecho a pedir y retirarse, creo yo, si no mal me equivoco, sargento ayudante, suboficial segundo. Te cortó el audio, Schaffer. Sí, buenas noches. Yo quería preguntar, felicitarlos por el trabajo excelente y agradecido. Si el suboficial ayudante y el suboficial segundo de Marina en esa jerarquía tienen los años de servicio para pedir retiro e irse,
cuando son antiguos ya. Lo que va a percibir ese suboficial en su retiro, que es el primer nivel de retiro que tiene toda suboficialidad, ¿es igual al sueldo del soldado voluntario? O sea, ¿es acorde a la canasta básica? No, si se aprueba lo que nosotros decimos, no. No, porque no, vos si ves la planillita que está circulando, fíjate el suboficial ayudante con los años de servicio, está bien que tomamos un parámetro nada más que el suboficial ayudante o suboficial segundo, o suboficial primero digo, en el parámetro de los años de servicio lógico. Si vos después tuviste 5 años más de servicio, tenés más antigüedad. No tiene nada que ver eso. El sueldo final, el que, como vamos a decir, sin descontar los aportes de ley, toda la huevada, lo que nosotros tomamos es decir, en la canasta básica en el bruto. Entonces, si estamos en el bruto, pues no te puedo dar a un suboficial ayudante o un suboficial primero que esté abajo de esa canasta familiar, igual que un voluntario de segunda o marinero de segunda. O sea, claro, la comparación lo pueden ver. El señor Zaffer, ¿no? Zaffer. Sí, señor. Zaffer, don Zaffer. No se preocupe Schaffer, que para el grado, sí, Schaffer, para el grado que usted pretende, el retiro sería un suboficial segundo, suboficial auxiliar o sargento primero, ¿no? Sí. Bueno, con 35 años de servicio que vaya retirado, él se va superando la canasta básica actual, totalmente. Ah, correcto. Bueno, gracias. No, de nada, señor, por favor. Sí, Claudio López. Claudio López tiene la palabra. No, está bien. Estaba queriendo darle la palabra a Schaffer, que estaba queriendo hablar. Le cedo la palabra a otro. Bueno. ¿Alguien desea hacer una pregunta? Buenas noches. El proyecto el que ustedes ya lo entregaron, está circulando. ¿Cómo lo podemos leer acá? ¿Cómo lo podemos obtener? Porque hay un proyecto el proyecto para viralizarlo o para los fines de la lectura, impresión y para tenerlo y entenderlo, he elaborado un PDF en donde está el proyecto de ley y a continuación está el proyecto de decreto y al final está toda la presentación. O sea, yo le puedo facilitar a Claudio López, se lo mando directamente a su WhatsApp, es un PDF y de ahí él lo sube a ASA directamente y está dividido de la siguiente manera. Tiene la primera parte que es el proyecto de ley que fue presentado, a continuación está el instrumento de ese artículo que es el proyecto de decreto y al final está la presentación que ese día se hizo hasta el final. Serían más o menos unas 90 páginas más o menos. Si ustedes quieren, yo se lo paso a Claudio López o a Kirchberg, a cualquiera de los dos, y bueno, ellos se encargarán de subirlo a cada uno de los integrantes de ASA. ¿Qué le parece? Agradecido, Rubén. Pásame, no hay problema. Muchas gracias, oficial. No, por favor. Hola. Claro, más buenas noches, Ayma. Los anexos. Sí, señor Ayma, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, por un lado, disculpe que entré medio tarde, pero bueno, acá estaba escuchando. Y algo para aportar sobre respecto a lo que decía Aporte por el tema de que van a fijar el ascenso a los oficiales. Los oficiales siempre han estado metidos en el tema de los oficiales. ¿En qué sentido hablo? Que cuando pasó de 25 años a 35, fue a 30 y después 35, fue un proyecto de un oficial que dijo que así como ahora decían que aumentaban los años para 6 años, o sea, para ir a cada grado, porque como dijo, de que como hay gente que se queda 1 año, 2 años, pero yo creo que muchos se quedaban porque de golpe uno pasando a retiro quedaban, no sé si la mitad por lo menos, porque yo me retiré hace 8 años y agarré esa parte donde ahí me
desayuno, o sea, en el sentido de que no sabía cuánto pasaba uno cuando pasaba el retiro, con cuánto. Y a los 25 años, sin querer, vi una vez un proyecto de un oficial donde él manifestaba el por qué lo pasaba más años de servicio, justamente porque él consideraba en ese momento que nos retiraba un joven, y por eso estiró los años de servicio. Y así, de Menem para acá con Balsa, fueron perjudicando al oficial. ¿Se acuerdan ustedes que antes tenía que tener 100 días? O sea, son detalles, ¿no? Los 100 días para su visa mayor, el secundario, y vi gente que no han ascendido por el secundario, aun cuando aprobó el de sargento ayudante, no me tocó a mí, ¿no? Pero yo vi a otra gente que quedó planchado. Porque no había presentado, estoy hablando del año 94, si no miento, 96 creo que era, o algo por ahí era. Ejecutaron un par de años y después volvió a flexibilizar con el tema del secundario. Pero ahí a mucha gente jodió cuando fue en la época de Balsa y Menem, porque querían achicar a los oficiales. Bueno, creo que eso más o menos, haciendo un poco así memoria rápido, porque no tengo los papeles acá, pero sí tengo, yo guardo todo, y haciendo lo que decía referencia a aporte, ¿no? De que los oficiales siempre van a tener injerencia en este tipo de cosas. Por ejemplo, señor, ¿cómo es su apellido? Ayma. Señor Ayma, le comento, el aumento de años de servicio en la escala para el retiro, particularmente el artículo 74, que es el enganche, se trata en la totalidad del haber, tiene su pro y su contra, señor Ayma. ¿Cuál es la contra de esto? Es que usted se retira con 25, con 30, con 35, con 40. Depende de la ley en el contexto país que viva. Supóngase que usted ahora se va a retirar a los 40 años, por darle un ejemplo, señor Ayma, ¿no? Pero usted va a cobrar un SAS un SAS de 40 años, señor. Y antes, cuando se retiraba con 25, cobraba el sueldo de mayor, pero con 25 años de servicio. Y hoy en día va a cobrar menos que el de 40, menos que el de 35. Por eso le digo, tiene su pro y su contra. No creo que esté muy mal si se sube los años de servicio. No sé si va a ocurrir en el reordenamiento nuevo de la ley. Pero aquello, supóngase que ahora la generación de los 35 años se tienen que ir como suboficial mayor con 35 años de servicio, cobran un SAS por 35. Y los nuevos mayores se van a ir como suboficiales mayores con 40 años, pero con un SAS de 40. O sea, ese es el pro que tiene el aumento de años de servicio. Claro, lo que yo les quiero... Sí. No, te aclaro una cosa, yo particularmente en la Fuerza Aérea, que asumió el brigadier Schafino, que duró poco, pero él determinó que todos los oficiales mayores que cumplían los 35 años se quedaban hasta los 37. Yo estuve en esa... No, a mí no me salió el audio, me parece. Decía que en la Fuerza Aérea, con el brigadier Schafino, él solo dijo que bueno, los oficiales mayores que tengan 35 años se pueden quedar hasta los 37. Y después una resolución que ningún suboficial mayor podía ser más moderno que el suboficial del Estado Mayor General. Y ya estaba con 37 años todos los oficiales mayores del Estado Mayor General. Pero son decisiones esas políticas de cada una de las fuerzas. No. Yo el caso que les comentaba es una política propia de la Fuerza Aérea, que en este momento dijo voy a agregarle un año más en estos grados y planchó un montón de gente. Económicamente les conviene, imagínense la cantidad de gente que tenía que haber ascendido este año y ¡trin! Se frenaron 3 grados completos. Así que, pero es indistinto, como dice Rubén, hay una diferencia de un 10% de sueldo en el momento que vos decís, me retiro con 40 años de servicio y el que se fue con 35. Ya tiene un 10% más que el resto de los que estamos en servicio. Sí, perdón, estaba haciendo una pregunta aporte cuando se quedó sin audio. Sí. Yo suboficial lo entiendo todo eso, y eso es lo bueno y lo majestuoso de que los suboficiales de las diferentes fuerzas
nos juntemos en un Zoom y charlemos todas estas cosas. Porque yo tengo mi visión desde el punto de vista de la Armada, ustedes son de Fuerza Aérea y de Ejército, y evidentemente por ahí no me hago entender. Yo lo que digo, que los oficiales, cuando llene el presupuesto de defensa, yo no veo a los oficiales patinar, como se dice, en el grado. Ellos ascienden, a los 4 años ascienden normal. En cambio, al suboficial lo hacen patinar. Yo estando en el 2011, a bordo de la fragata Libertad, como suboficial segundo, tenía que ascender a suboficial primero, y estando a bordo de la fragata Libertad, que voy por mérito y por buena foja, me hicieron patinar. Me mandaron a Trelew, 3 años patiné. Yo le pedí al DAP 1, al DAP 2, que son los jefes que manejan el tema del ascenso del personal en las Fuerzas Armadas, cuál era mi perfil de carrera, cuál era mi error, por qué había patinado 3 años. Y no me lo sabían explicar. O sea, ahora, los yo te pregunto oficiales una manejan cosita. los ascensos de los suboficiales de manera que el presupuesto que le entrega Defensa siempre alcance para que sus ascensos se cumplan. Ahora, los ascensos de los suboficiales no se cumplen. Al menos en la Armada, hablo por la Armada. Yo te haría una pregunta, y te lo digo con fundamentos de causa. ¿Quién lleva las carpetas para que vean cuando tratan los ascensos? El DAP 1. Las llevamos nosotros, los suboficiales. Sí. La carpeta la llevamos Bueno. nosotros. Y si más de una vez, te digo porque yo he peleado mucho, he discutido con mucho y con las estrellas he discutido, ¿eh? No te creas que mis ascensos fueron fáciles, pero, y es si te pusieron una cruz por una pelotudez, algún pelotudo, mira la carpeta, ve una cruz, y te lo digo fundamentalmente claro, fui a averiguar por un camarada mucho más antiguo que yo, y me dijeron, no te calenté porque acá dice que llega hasta principal. Alguien lo puso, ¿entendés? O sea, somos nosotros mismos muchas veces los que nos tiramos en contra, ¿entendés? No vemos. Por eso. Me pasó con mi hermano se pudo reincorporar. Y el tipo que tenía que llevar el papel a la firma, como mi hermano iba a pasar a ser más antiguo, lo demoró 2 meses más y mi hermano no ascendió. Y era un suboficial. No era un oficial, ¿eh? El viejo proverbio que dice que no hay un peor enemigo para un suboficial que otro suboficial. Exactamente. Espero por que eso alguna vez maduremos de esa problemática y pensemos realmente en futuro para el suboficial. Porque hay capacidad. Y bueno, la estamos demostrando con Rubén Valdivieso y todo el grupo que está, creo que demostramos la capacidad. Se planteamos cosas, se justificaron, se presentaron y no dimos lugar a que nos rechacen nada. Lo único rechazo que puede decir, y bueno, mira, por el presupuesto vamos a tener que bajar un poquito, acomodar algo, o bajar el cálculo que hicimos en la unidad retributiva, pero no hay otro motivo, porque está de pe a pa bien detalladito, y vos decís, llegamos al 60%, en el caso nuestro, que es donde nos basamos nosotros. Después, para convertir la escala hacia arriba, a ver los valores, como dice Rubén, tomamos... Y ahí refuerzo lo que dice Guillermo en una de las cartas que se le envió al Honorable Senado de la Nación, a la señora Nancy Susana González, porque estaba el tema del presupuesto, ¿no? Porque ya empezaron a circular ideas de proyección pero el presupuesto no va a alcanzar, porque es mucho el impacto presupuestario para la tabla. ¿Cuál fue el escrito que el equipo le mandó? Le pone así, ¿no? El proyecto no solo trata de un presupuesto a tenor del contexto país que actualmente se vive, sino del reordenamiento de ese presupuesto cuando haya que asignarle a cada grado la jerarquía militar. ¿Qué significa esto? No importa que te den 100 pesos. Mientras vos lo dividas en 19, no habría problema para nadie. Tendremos que cobrar menos o más, pero estaría. O sea, no es un problema de presupuesto. El presupuesto siempre va a ser un número. Ahora, ese número total tiene que ser en función a qué? A una tabla que esté en la ley, que hoy no la está. Gracias, Rubén. Ahí está levantando la mano Ángel Banay. Después Jorge Kisber, que es nuestro presidente. Les recordamos que estamos grabando la reunión, que las preguntas sean sobre el tema que se está tratando
y no sobre intereses particulares o anécdotas particulares. Adelante, Banay. Micrófono, Banay. Micrófono. Micrófono, Banay. Perdón. Guillermo, Sí. lo que queda establecido en el proyecto es que el máximo grado de oficial tiene un porcentaje y un aumento. Esto es proporcionalmente hasta el último grado la misma cantidad y eso queda establecido en el proyecto. Sí. Ya no tiene nada que ver en cuanto a relación de qué cosa, del presupuesto que tiene la Fuerza Armada, que no tiene nada que ver. No, el presupuesto lo tenés que calcular. O sea, vos vas a decir, yo tengo tantos suboficiales mayores, tantos suboficiales principales, saco el valor de cálculo, tengo una tabla, lo jerarquizo, digo, esto necesito para pagar los saberes, en base a lo que determine, como dijo Rubén, en base al número 1, o sea, Sí, al teniente general o los equivalentes. Vos lo tomás, pero nosotros vamos a estar siempre, en el caso de los oficiales mayores, reflejado en el 60% del número 1 de cada fuerza. ¿Entendés? O sea, esa es la esencia de lo que nosotros queremos. Mantenernos en el 60% de lo que le den al número 1. No que me vengan y me cambien todo por decreto. Fíjense en que nos modificaban los saberes por decreto y después ya pasaron a hacer resoluciones. Ni siquiera un decreto. Ni se calentaba el presidente en firmarnos el aumento. Salvo el último que tuvo que derogar todos los anteriores. Muchísimas gracias, Guillermo. Lo que yo quería saber era de que la estructura y el porcentaje del máximo grado se traslada hasta el voluntario y ahí no se modifica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Muy bien, un abrazo. Pidió la palabra Jorge Kirchberg, que es el presidente de la Asociación de Suboficiales. Adelante, Jorge. Una pregunta. El enfoque para mí va para el cuadro de suboficiales, ¿no? ¿Se puede llegar a hacer un proyecto solamente en la escala jerárquica del cuadro de suboficiales, salarial? Esa es mi pregunta. Mira, nosotros en un momento trabajamos en base a eso, pero después vimos que no podíamos trabajar en esa secuencia. Sí o sí hay que hacerla respetando, como dice Rubén, las 19 jerarquías. Hay que respetar todas las jerarquías para encuadrar bien, porque yo también puedo pedirme un 70% como base para un suboficial mayor y me importa 3 pelotas al resto. Después termino cobrando más que un comodoro o un capitán de navío. No, no es la esencia. Si tenés que presentar un trabajo serio, como un proyecto de ley que se hizo, vos tenés que empezar del número 1 hasta el número 19. Voluntario, marinero de segunda, tenés que trabajar para todos, desgraciadamente. Pero esa es la esencia de un proyecto, vos trabajás para todos. Está bien, está bien. El tema sería por ahí a lo que iba yo, ¿no? Porque varios suboficiales ya me dijeron que nos podríamos presentar un proyecto saliendo de lo que es los 19 en cuestión, ¿no? Los 19 salarios. Y por ahí tomarnos de un porcentaje como se toman ellos, de un secretario o de un jefe, buscar nosotros una jerarquía en el ente jurídico como para engancharnos de ahí y ahí hacer la escala básica del cuadro de suboficiales. ¿Podría ser algo así? Es una pregunta. No es viable, no es viable. Rubén, contestale vos, pero no es viable porque no podemos separarnos, porque es una ley y la ley nos abarca desde el teniente general hasta el voluntario de segunda. No sé, Rubén, vos. O sea, habría que cambiar. Sí, don Kirchberg. La ley contempla a los 19 grados en una tabla. O sea que eso significa, usted tiene, don Kirchberg, 2 o 3 abogados en su equipo. Al estar en una tabla significa que tipifica. Como está tipificado los 19 grados, entonces no podemos trabajar de imparciales, don Kirchberg. En ese orden de cosas, por eso le llamamos, es integral, integrativo. Ellos cuando generan el aumento para el personal de las Fuerzas Armadas, generan para la totalidad. Ahora, en el fondo podemos preguntarnos, ¿le guste o no le guste? Y esa es una cuestión distinta. Ahora, ellos hacen por los 19 grados porque, conforme a derecho, legitima la acción incluyendo los 19 grados.
Ahora, tampoco está en la... tampoco está... actualmente no es viable porque no está previsto, no es legal inclusive el enganche, porque son presupuestos distintos. Por ejemplo, supongamos que el teniente general equivalente hay que engancharlo con el señor ministro y al suboficial mayor con el jefe de la estación de Constitución. El jefe de la estación de Constitución gana 180.000 pesos. Y el ministro gana 281. Entonces, o sea, buscar distintas maneras de enganchar no es. ¿Por qué no es? Fíjese que en la ley actualmente está enganchado. Ahí está. Una vez creo que yo había hablado con Claudio y le había explicado que en la ley está previsto, está enganchado. Hoy el teniente general equivalente está enganchado con los jueces de la Corte. Simplemente que está sin eficacia, como dicen los abogados. No tiene efecto. No está. ¿Qué es lo que está hoy? Que el Poder Ejecutivo saca un decreto y en ese decreto dice: reemplácese el anexo tanto o establezcase la nueva escala salarial, decreto 819, del 7% de aumento, y ya directamente fijo pone cuánto gana el primero y el último. Y de ahí nosotros tenemos que deducir cómo quedamos respecto al primero. Entonces, esa discrecionalidad está establecida en el artículo 53 bis para el Poder Ejecutivo, le da potestad. Lo que esta ley hace es que esa potestad no la pierda el Poder Ejecutivo, al contrario, se establezca en una tabla fija, que esté dentro de la ley, que tipifique en la ley cuánto debe jerarquizar los 19 grados. Y el primero que tenga esa movilidad, porque la ley dice que nosotros el resto es un coeficiente que tenemos que representar. Ese coeficiente es jerarquización salarial. Ahora, ese primero hay que equipararlo con alguien, pero no engancharlo. ¿Equiparar con quién? Con los funcionarios superiores del Poder Ejecutivo Nacional. Por ejemplo, un secretario de Estado, secretario de Ministerio de Defensa, próximo y menor al señor ministro. Entonces, ¿y en qué? Para que sea móvil. Y puede haber, como dice, de dos maneras. Una, que el Poder Ejecutivo directamente lo establezca, y la otra, la que proponemos nosotros, que sea en función a una unidad retributiva. Asignarle una unidad retributiva y un valor a esa unidad retributiva. Y cuando venga el 7%, ese valor de la unidad retributiva de 33 sea 33,151, que equivale para todo un 7%. Teóricamente debería ser así. Muy bien, pregunta de Silva. Gracias. Bueno, una pregunta, tal vez ustedes no lo sepan, pero ni bien lo sepa, por favor, infórmenos, por favor. La pregunta es la siguiente: ¿cuándo se va a tratar este proyecto? Tampoco sabemos si lo van a tratar este proyecto, porque está la comisión de haberes. Pero ¿cuándo se estima que se va a tratar en las cámaras, no? Para saber y para poder verlo por televisión o por donde sea, cosa que nosotros aprendamos quiénes son los que levantan en la mano por el sí y quién levanta la mano por el no. Así claro, aprendemos a votar. Gracias. Sí, la respuesta es a media, les comento. La respuesta que tenemos son los mensajes que el equipo de comisión nos manda a nosotros, el equipo. ¿Está bien? Ahora, ¿qué es lo último? ¿Cuál es el proceso? Es el siguiente. El mensaje que me mandaron particularmente a mí, que yo lo subí al equipo, el siguiente. Estamos trabajando en los proyectos. Eso fue el mensaje que mandaron. Estamos elaborando el informe final para el ministerio. Ese fue el segundo mensaje que nos mandaron. Significa que han tenido en cuenta el proyecto de la comisión y el proyecto que presentamos nosotros. Y están haciendo un informe final que elevan al señor ministro, y juntamente con eso, después va el informe del otro equipo que trata la otra parte de la ley. Cuando tengan definitiva, va a salir un solo informe, que es el dictamen final, y ese dictamen final, que ya va cocinado, como dicen en la jerga, ¿a dónde? Al Congreso, y entra por comisión. Ahí recién nos vamos a enterar nosotros, y no creo que sea mucho tiempo, o tal vez más tardar el año que viene, pero ya lo creo difícil porque estaba ordenado que sea antes de fin de año. Ya tendría que estar la ley 19.101 y su nuevo reordenamiento ya listo para sesionar. Una vez que ese paquete llegue, es una propuesta ¿de quién? Del Poder Ejecutivo. Ya que el Poder Ejecutivo propone a
el Congreso se trate el siguiente proyecto de ley y su modificación. Y ahí entran ambas cámaras. Cuando llega ese proyecto va por Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Ambas después se reúnen, sesionan y es lo que vemos en la televisión. Gracias, muchas gracias. Muy clara la exposición. Vamos a ir con una última pregunta del señor Porte. Después, después que le contesten, vamos a ir con unas palabras finales del doctor Soria, que es el vicepresidente de la Asociación de Suboficiales Argentinos. Después de eso se va a cortar la grabación y si alguno quiere hacer alguna pregunta más, todavía se puede quedar en el chat para seguir preguntando. Adelante, Porte. Gracias, Luciano Oviedo. Suboficiales, otra preguntita. Generalmente nosotros los militares cuando nos desplazan de un lugar a otro, se nos paga lo que se llama la compensación cambio de domicilio. Y se tomaba como referencia el sueldo del almirante, en el caso de la Armada. O sea que ahora, si esta ley se llega a aprobar, ¿qué se tomaría como referencia? ¿El sueldo de un secretario de Estado, por ejemplo? Doctor, la CCD es para las tres fuerzas iguales. Igual. Para tres fuerzas iguales. O sea, se toma el referente de cálculo del teniente general o equivalente. Y ahí hacen todo lo que es traslado, bagaje, etcétera, etcétera, todo. Bueno, acá se toma, se va a tomar el mismo, del teniente general equivalente. O sea, el haber de él. Eso sí, igual, está bien. Así es, doctor. Yo lo único que le pido a la comisión, ahora yo se lo voy a mandar a Claudio, le voy a mandar lo que les dije, le voy a mandar la estructura completa, son muchas, en un solo PDF para que ustedes lo lean, lo impriman, lo divulguen. Ahora, lo único que le pido es que esta grabación, si por favor Claudio me la puede mandar, así la veo bien tranquilo en la computadora. ¿Cómo no? Lo vamos a estar mandando. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Me voy a permitir, muchísimas gracias, señor Rubén, señor Guillermo. Me voy a permitir explayar un poquito de lo que dijo el señor Porte. De seguir adelante este proyecto y de ser aprobado este proyecto por ambas cámaras, muchas cosas cambiarían en la vida del oficial y del suboficial de las tres Fuerzas Armadas, tanto para el personal que está en actividad como para el personal que está en retirado. No debemos olvidarnos también que los excombatientes de Malvinas cobran de acuerdo a un porcentaje de la máxima jerarquía de grado que tienen las fuerzas. Y así también los anexos 40 por capacidad postraumática que representan un número importante para los veteranos de guerra de Malvinas que también cobran un 9%, 3% de acuerdo a incapacidad y son establecidas de acuerdo al grado máximo de un brigadier, por ejemplo, o de un general. Entonces, esto sentaría un precedente muy prestigioso, muy honorable. Debo destacar el grado de exposición que tuvieron Rubén y Guillermo para con nosotros. La explicación de ustedes dos ha sido muy clara, las preguntas han sido concisas. No me queda más que sacarme el sombrero, como muchas veces he dicho, porque esto es un trabajo que no ha llevado 6 meses y que no ha llevado 1 año. Estos son horas y horas de un grupo y un equipo de trabajo que ha estado conjuntamente con ustedes, hasta seguramente contadores y personas pensativas, reflexivas entre todo, y personas que buscan el bien de una comunidad, y nosotros somos una comunidad. Entonces, bueno, en nombre de la Asociación de Suboficiales Argentinos, un fuerte aplauso para ustedes. Sí, señor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy amable. Gracias, Rubén. Gracias, Guillermo. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Muy amable, muy amable. Gracias, gracias. Un honor. Mucho, Rubén. Muchas gracias. Gracias, espero el PDF. Ahí te lo mando, ahí te lo mando. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Nos vemos. Chao, chao.